Acabo de ver el sexto capítulo de la segunda temporada de La Brea, Lazarus, y me ha parecido brutal. Ya os digo que volvemos a tener reencuentros y a mí los reencuentros que se me caen las lágrimas, se me caen las lágrimas a borbotones, porque joder, soy muy emotivo. Y tenemos un nuevo reencuentro que me flipa por completo. Pero antes que nada vamos a empezar cómo empieza el capítulo. El capítulo empieza con ese grupo de Gavin que acababan de robar la carretilla con toda esa roca que tenían los de los exiliados para entrar al edificio. Una vez que van a entrar al edificio, ¿qué ocurre? El guardia del edificio, oye, ¿quién eres? Tal y cual. Descubren que no son los que dicen ser, porque dentro del edificio hay un señor y una señora, sobre todo el señor, que ya se descubre quién es ese señor. Es James, ese señor por el que Caroline tenía como, uy, ¿qué venís de parte de James? Pues ya se descubre que James es el marido de Caroline. Se ve que al final ahí entre todos, entre James, Caroline, Aldrich y Silas, entre los cuatro había ahí un mamoneo que flipa. Se ve que entre los cuatro se lleva fatal, porque cada uno juega como se dice en la serie, juegan a un juego, cada uno juega a un juego y cada uno tiene su película, cada uno tiene su verdad y cada uno tiene un objetivo, no sé qué tienen cada uno. Pero aquí vamos a hablar sobre todo de James. Por fin descubrimos que James es el encargado de ese edificio, se ve que es el mandamás, y vemos que James reconoce a su hijo, reconoce a Gavin ahí en la carretilla, le dice que entre y se reúne con él. El resto sí es cierto que escapan, y Gavin es el único que queda capturado por James en ese edificio. Y ahora James por fin aclara dudas. James dice de dónde vienen. Vienen del futuro, como ya dijo Caroline, y además te dicen que vienen de 2076. Hostia, del 2076. Además también dice lo que ocurre en el futuro para que tengan que recurrir a este proyecto para salvar el mundo. Y lo que dice James básicamente es que, bueno, en el futuro pues hay hambre, faltan recursos, se está yendo el mundo al carajo, porque al final los humanos han consumido todo lo que había en este mundo y las reservas pues se están agotando. Y vieron que en 10.000 años antes de Cristo tenía todo lo necesario para poder coger esos recursos y poder abastecer a todo un mundo para que, bueno, al final en cierto modo nunca se termine de agotar todos estos recursos y se mantengan a lo largo del tiempo sin que el humano termine de nuevo destruyéndolo todo, en fin, lo que siempre te cuentan en todas las películas, ¿no? Y bueno, se ve que el proyecto de Lazarus iba muy bien, todo iba perfecto. De hecho vemos que es una pasada cómo tienen que ser esos bichitos. Uy, mira, de este bichito tenemos tal antídoto y podemos coger tal vacuna para tal cosa. O sea, realmente en 10.000 años antes de Cristo tienen absolutamente todo. Además también descubrimos esa roca, ¿qué es lo que tiene? Esa roca se ve que tiene uranio, y ese uranio lo que hacen ellos es, en cierto modo, refinarlo, lo extraen, lo refinan, y con él pueden crear todo el tema de los portales y toda esta historia. Pero no todos son resoluciones, también te deja dudillas, como eso de que te comentaba el padre de Gavin, que, oye, yo a mi hijo lo vi de pequeño, estaba en ese edificio, Gavin de pequeño estuvo en ese edificio, pasó algo que Silas se lo llevó, se ve que Caroline le dio el niño a Silas para que Silas se encargara del niño. Se ve que el niño de pequeño estuvo en ese edificio junto con Caroline y James. Y al final, bueno, pasó algo que... Bueno, pasó algo no, se ve que James tiene en su mente ciertos objetivos y Caroline tenía otro. Los de Caroline ya vemos en este capítulo que sus objetivos son destruir esto de los viajes en el tiempo, detenerlos todos, que no hayan más socavones, ni pozos, ni terremotos, ni historia, porque lo que no quiere es causar más daño del que están provocando, ya que a base de salvar el futuro se están cargando el pasado incluso con su gente, porque se están cargando a la gente quieran o no quieran. Y al final eso en cierto modo hace que esté en contra de los pensamientos de James. James quiere seguir con el experimento, con el proyecto Lazarus, y Caroline lo quiere impedir porque está viendo que está causando más mal que bien. Y es por lo que creo que Caroline cogió al niño, dijo, oye, vamos a separarlo de este padre, porque obviamente un padre que hace eso, mejor que no educa a mi hijo porque va a salir igual de mal que él. Y se lo dio a Silas, por lo que aquí vemos que parece que Silas
no era tan malo como parecía. Al final vemos que, de hecho en el capítulo vemos como Silas, gracias a él, se escapa parte del grupo que iba con Gavin, es decir, su mujer, la niña, Sam, Levi, y al final entre todos también se escapan porque Silas le ayuda. Incluso durante el capítulo vemos como Silas quiere por todos los medios salvar a Gavin y separarlo de ese hombre, que no entre en ese edificio, porque Silas tiene esa creencia de que ese hombre es peligroso. No saben muy bien por qué es peligroso. Yo imagino, intuyo que es peligroso porque está matando a muchísima gente y se la suda. Es por lo que creo que es peligroso. De hecho, Silas, cuando, bueno, con todo el grupito este que consigue salvar, vuelven a entrar al edificio mediante por otro pasadizo que bueno, ahí hay una escena de acción con un águila de esto súper prehistórica que, joder, a mí me flipa. Y al final, cuando Silas con ese grupito que salva entran al edificio, vemos cómo le dice a James, oye, el allanamiento de morada no es el delito más atroz que se ha cometido en este edificio. Y yo es lo que creo que eso, porque al final, yo creo que de manera indirecta ha cometido muchísimos asesinatos, entre comillas, ¿no? Por todas las muertes de todas estas personas que han fallecido. Y de ahí que Caroline, Silas y tal no quieran que Gavin se una con Jane, porque, coño, se ve que Jane no es trigo limpio. De hecho, en este capítulo lo vemos que no es trigo limpio del todo, porque, bueno, constantemente le está ocultando. A Gavin le cuenta las cosas más bonitas del experimento, pero no le cuenta lo malo, no le cuenta lo que el tío ha hecho, no le cuenta lo que está provocando, no le cuenta absolutamente nada de lo gordo, porque realmente, o sea, James es malo, o sea, es que no es malo como tal, es un tío ambicioso, un tío que quiere salvar el mundo, lo está salvando, pero a costa del pasado. Hombre, para mí no llega a ser malo del todo en el sentido de que realmente quiere a su hijo, se ve que quiere a su hijo de verdad, se ve que le separaron de su hijo sin él quererlo, se ve que le quiere de verdad a su hijo, se ve que le está ayudando de verdad, porque al final ayuda a Gavin e incluso le dice, oye, sí, voy a ayudarte, te cuento la verdad, venga, sí, que este portal te va a llevar a 1988 y vas a recuperar a tus hijos y vas a poder tener de nuevo tu familia, voy a ayudarte. Y luego ahí, detrás de cuando ya se van, dice, a ver, le ha ayudado porque es que si como no le ayude, no vuelve a mí. Y al final vemos que él lo que quiere es reunirse con su hijo, que su hijo le perdone, que su hijo confíe en él. Y por esa parte, sí, a ver, ha cometido muchas cosas malas, pero no me genera a mí tanta maldad ese personaje. No me genera ese miedo, ese, oh, James es peligroso. O la madre ahí, Caroline, diciendo, venís de parte de James. Ahí toca cagar. A mí la verdad que no me genera tanto terror James. Aunque ya veremos en capítulos posteriores qué es lo que ocurre con las intenciones reales de James. Porque además, en 1988, bueno, ya vimos que al final dio su palabra, todos fueron a 1988 y se produjo ahí un reencuentro que a mí me flipó. A mí es que los reencuentros me flipan. Y ese reencuentro entre Sam y Riley, ahí abrazándose, me flipó. Y luego ese Josh con la hermana, ese Josh con su padre, que hacía muchísimo que no lo veía, después de toda la que se ha liado. Joder, tremendo. De hecho, se me cayeron las lagrimillas, así que... Y antes de terminar con esta trama de 1988... decir sobre Caroline, que bueno, ya vimos cómo se ve que Caroline ha cogido ahí del código, ha creado un virus y tal, para poder destruir por completo todo esto de los viajes en el tiempo. Pero se ve que el equipo, creo entender que el equipo de James, el equipo del proyecto Lazarus, no quiere que esa traidora destruya el proyecto y van a buscarle. Por eso ahora vemos que Caroline tenía tanto miedo de que, venid de parte de James, porque sabe que James va persiguiéndole a ella para que detenga esos planes que tiene Caroline de destruir por completo el experimento Lazarus. De hecho, al final vemos cómo cogen toda la información que tenía Caroline, de todo su estudio y todo lo que estaba haciendo, coge toda la información y se la llevan. Y de hecho creo que incluso la habrán secuestrado o algo a Caroline. Y aquí vemos cómo se bifurca los que quieren seguir con el proyecto y los que quieren destruir el proyecto, los que quieren reventar ese proyecto y que no hayan más viajes en el tiempo ni más historias. Así que ya veremos en el siguiente capítulo qué tal trata esto. Y bueno, y por último decir que lo otro que tenemos, la otra tramita que tenemos es sobre Lucas y Scott. Ya vemos, aquí se descubre por fin cuando uno de esos guardias de seguridad con su, una especie como de porra láser o electrificada o algo así, sí, creo que era electrificada, le dio a Lucas en el brazo y vemos cómo empieza a crearle en ese brazo un montón como de venillas así ramificadas rojas, que como ya en anteriores capítulos, como en la primera temporada, vimos a esos muertos que estaban completamente blancos y todo lleno de esas venas rojas ramificadas,
que ya vemos que es por esa porra electrificada del equipo de Lazarus. De hecho, al principio pensamos que fue Silas el que hizo eso a esas personas, ¿no? Pero bueno, no sé si tendrán relación con los del edificio y tal, o es que al final Silas tiene una porra de esa y se defiende con ella. No sabemos al final cómo esos muertos llegaron a morirse, pero bueno, ya sabemos que ha sido por esa arma al 100%. Lucas también sufre con esa arma. Vemos como a Lucas empieza a desarrollarle toda esa enfermedad o lo que sea por el cuerpo, y esperemos que no corra la misma suerte que los otros muertos por esa misma arma, ¿no? Porque la verdad que Lucas me parece un personaje brutal. Aquí empieza a desarrollar ese personaje, empieza a cumplir lo que le prometió a su madre, que iba a ser una mejor persona y tal. Y gracias a Scott ya vemos cómo al final, bueno, termina desarrollando esa promesa que le hizo a la madre, comportándose de una manera bastante decente con Verónica, porque se ve que Verónica medio que se ha declarado a Lucas. Y Lucas, bueno, ya sabemos cómo es, un tío bastante tosco, un tío bastante bruto, le dice las cosas como las dice, con ese medio desprecio. Y bueno, ya vemos cómo Scott le abre un poquito los ojos y que si quiere ser un héroe no hace falta salvar a todo un grupo, sino que comportarse bien con una persona ya sería bastante suficiente para cumplir esa promesa que le hizo a su madre. Y respecto al séptimo capítulo, se titula 1988 y aquí voy a decir algunos spoilers sobre el siguiente capítulo. El primero, que ya se descubre que han secuestrado a Caroline. Segundo, vemos cómo tanto Gavin y ese grupillo nuevo de 1988 van en busca de Caroline, la salvan y bueno, van a intentar en cierto modo, lo que dice Caroline, van a intentar en cierto modo eliminar por completo esos sumideros. Quieren eliminar los sumideros y también el portal, ojo, también quieren eliminar el portal, así que no sé cómo lo van a hacer, no sé qué planes tienen, pero les dice, de hecho Caroline se lo dice bien claro a Gavin, le dice, oye, Gavin, si no vienes conmigo, tu familia jamás podrá volver, o sea que pinta bastante bien. Y luego por otro lado también decir que parece ser que hieren a Levi, no sé si le dan un tiro o algo así. Así que me temo por la vida del pobre Levi, que joder, que no estaría mal si la dobla. Bueno, ya sabemos que el trío ya quedará un poquito más despejado y se lo pondrá mucho más fácil a Gavin, las cosas como son. Y por otro lado vamos a tener de nuevo a Tai en la trama con Para. Y se ve en el tráiler, ojo que se ve en el tráiler a Tai peleando con Timet. ¡Hostia! Tai peleando con Timet, que obviamente me parece, o sea, no sé cómo se va a desarrollar eso, pero me parece lo más absurdo del mundo que Tai, un psicólogo o un psiquiatra, no sé ahora mismo exactamente qué es lo que es, vaya a pelear con Timet, un tío que está criado desde pequeño ahí en la selva y que tiene mil nociones de cosas. Y aún así en la pelea se ve bastante movidita, por lo que no sé si Tai nos esconde que tiene unas grandes habilidades en la lucha. Así que cuando lo vea lo comentaré con todos vosotros. Por aquí podéis suscribiros y por aquí podéis ver el análisis del capítulo anterior. Nosotros nos veremos en el siguiente capítulo de La Brea. ¡Adiós!